Buenos días con todos, buenos días. Bienvenidos a esta charla tan especial. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola querida Lari, hola a todos que están acá con nosotros, muy buenos días. Bueno, entonces hoy tenemos un día con dos presentaciones súper interesantes de dos nichos que siempre estamos ahí intentando de traer dentro de nuestra investigación, que son tan importantes y que siguen en crecimiento, que empezamos ahora en la mañana con las tendencias plus size y en la tarde tenemos el nicho infantil. Exactamente, entonces ahora de mañana Lari le va a estar presentando ese contenido, yo estoy acá también, pero es Lari que va a comandar y en la parte de la tarde entonces yo los espero también para que hablemos un poco sobre tendencias del universo infantil, ¿ok? Súper, entonces bueno, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, nos ayudan poniendo en el chat para que podamos resolver al final. Entonces vamos a cerrar la cámara y para que tengamos aquí cualquier cosa por conexión y regresamos al final para solucionar cualquier duda que tengan. Bienvenidos nuevamente y arrancamos. Buena charla, chao, chao. Bueno, entonces empezamos con nuestra charla el día de hoy con tendencias de plus size para 2024. Acá es importante, creo que, contar un poquito de actualizaciones que está pasando en este mercado. Y una de las cosas que me llamó la atención al empezar la investigación fue ver que True Religion, una marca, sabemos una marca jeanswear súper consolidada en el mercado, es una marca americana y que lanzó en noviembre del año pasado, a petición de sus clientes, algo muy importante. Nosotros hemos visto que existe, que cada vez más las marcas escuchan a sus clientes y están conectados con ellos. Entonces, ellos crearon una línea Plus con más de 100 estilos de jeans, saliendo de la talla 24 hasta la talla 42, que empezó, esa colección fue lanzada primeramente en el digital, lo que es algo súper importante que siempre comentan los clientes, que la herramienta digital nos ayuda muchísimo a acercarnos a nuestros clientes, a escucharles, a poder atenderles de una forma mucho más ágil, ¿no? Porque de ahí podemos llegar a la gente de una forma muy rápida, al alcance de nuestras manos, literalmente por el celular, y podemos llegar a mucho más rincones sin necesariamente tener las tiendas físicas, pero sí, la idea es trasladar la colección especial, o sea, la línea, ¿no? A las tiendas físicas también. Entonces ahí queda muy chévere conocer esa acción de True Religion porque podemos adaptar ahí y poder aplicar también a nuestras marcas. Otra actualización bastante chévere fue esta colaboración de Universal Standard con Henning. Henning es una marca de lujo tiene sede en Nueva York y se juntó a Universal Standard. Universal Standard es una de las marcas más bien posicionadas cuando hablamos de mercado plus size también y crearon una colección cápsula de 9 piezas, más enfocada en esa ropa más de trabajo, pero ese casual business. Entonces fue muy interesante de ver la forma que ellos se unieron y como ya hemos hablado algunas veces, ya hemos presentado junto a Lore la importancia que existe al hacer colaboraciones con marcas también reconocidas, ¿no? Hemos visto varias marcas y varias cadenas creando ese tipo de colaboraciones. Entonces aquí ya vemos otra bastante importante aquí. Entonces es muy chévere de poder pensar cómo podemos trabajar eso también en nuestras marcas, ¿no? Entonces esas son las dos actualizaciones que me pareció súper interesante cuanto a mercado para poder presentarles. Y vamos a hablar el día de hoy de tres macro tendencias y muchas de ellas también ya vamos a ver conectada con lo que ya estábamos viendo, ya lo conocíamos, ya veíamos venir dentro del mercado. Entonces eso es algo bastante interesante y el primero que vamos a hablar es ese Femme Romantique. Entonces hemos visto mucho esa actualización de ese romántico, ¿no? Que está cada vez más moderno, cada vez más presente. Tenemos
ese rescate, hemos visto dentro de redes sociales estas micro tendencias que surgen, ¿no? En TikTok principalmente, como vimos esta onda del coquet tan fuerte que vino. Y obviamente esas micro tendencias nos ayudan a desarrollar esas macros que son las que permean por más tiempo. Y ya hemos visto ya en algunas pasarelas que han aparecido todos esos toques femeninos. Entonces, hemos visto también el resurgimiento de esta silueta peplum, ¿no? Que tenemos la marcación de la cintura y un volumen en la parte de la cadera. Entonces empieza a aparecer bastante. Entonces tenemos detalles que nosotros rescatamos y que hemos visto. El tema del corte corset, esto sigue apareciendo con bastante fuerza, ya lo estamos viviendo hace casi 2 años y seguimos viendo, entonces eso es un rescate y es muy interesante y es lo que siempre digo, a mí me encanta ver eso en el denim porque le trae esa combinación del streetwear, o sea, de este momento muy urbano que trae el jeanswear en sí, pero mezclando con el tema de las tendencias un poco más románticas. Vemos escotes, vemos el tema de apliques, vemos el tema de plumas, vemos el tema de las flores, ¿no? Que aparecieron también bastante fuerte. Entonces podemos encontrar esos elementos. Como carta de color acá, bueno, como estamos hablando de algo más romántico, vemos una carta de color un poco más pastel, entonces vemos el azul claro que podemos ver reflejado, ¿no? En el tema de la lavandería, vemos el tema del elemental blue, o sea, conecta mucho con el denim azul, el lavanda sutil, más claro, que es un color que viene desarrollándose ya algunas temporadas, es un color que ha quedado bastante bien. Como colores, digamos, más clásicos ahí de los conocidos nosotros, los básicos, encontramos ahí el blanco y también este gris medio caqui y obviamente el midnight blue, el azul oscuro bastante fuerte que conecta muy bien con el tema del jeanswear. Esa como es la inspiración que nosotros encontramos aquí y vemos en pasarela. Cuando estábamos viendo esas pasarelas, las últimas que pasaron, fue súper interesante porque cada vez más hemos visto dentro de las colecciones, vienen mezclados las tallas plus, viene junto las modelos, o sea, no necesariamente existe una semana plus size, sino podemos encontrar esos modelos dentro de las propias pasarelas. Es muy interesante ver la inclusión cada vez más grandes que tenemos en las pasarelas en diferentes semanas de moda, ya eso, aquí está todo mezclado. Entonces es muy interesante de ver que las marcas están haciendo eso. También si nosotros vamos a ver todo, tenemos el tema del pro-aging, hemos encontrado modelos más grandes, modelos con discapacidades. Entonces está súper chévere de ver y me dejó muy contenta de ver cada vez más eso. Obviamente aún tenemos muchas pasarelas más tradicionales, pero está aumentando mucho esas pasarelas que agregan, ¿no? Todas las líneas dentro de la colección. Y acá nosotros estamos viendo algunas, entonces mira, aquí tenemos la falda, la camisa clásica que conecta con ese romántico, ¿no? Con el azul oscuro. Vemos el tema de los tablones con importancia, de los escotes, de la marcación de cintura que destaca bastante acá. También podemos ver los colores de la carta de color que acabamos de ver. Entonces, la pasarela, estamos viendo eso bastante reflejado. Y después de la pasarela, ¿cómo vemos nosotros esto aterrizado al mercado? Entonces acá nosotros podemos encontrar varias inspiraciones, digamos, ya aterrizadas en eso. Entonces vemos el tema del corset, que es importante. La silueta sigue siendo una silueta, cuando hablamos de pantalón, mucho el tema del ancho, mucho el tema del conforto aquí, ¿no? Eso es súper importante. Esa de Loki me pareció increíble ese conjunto porque tenemos o sea, se ve el tema del color azul pastel que vemos en colores, pero es un corte que podemos ver que es un corte clásico, pero tiene todos esos desflecaditos en formas orgánicas en toda la prenda, entonces se ve interesante. En Universal Standard ahí vemos el vestido, ¿no? Que tiene el vuelo abajo, la marcación de cintura, que siempre es clásico. En Torrid también encontramos ese vestido con ese escote más cuadradito y pusieron, por ejemplo, la combinación porque no solo necesariamente son las prendas, sino la forma que estamos creando, ¿no? Ese styling de este momento. Entonces vemos la combinación de encaje, ¿no? Con el denim oscuro que se ve súper interesante acá. En
Denim Color, destacamos esos colores pasteles también que habíamos dicho. Vemos también que seguimos con esa importancia de la tonalidad natural, ¿no? Entonces ahí tenemos ese de Loki que sí tiene como, si vemos en la lavandería ahí podemos notar que tiene como esa mezcla de colores, ¿no? Del tie-dye, del manchado, pero muy pastel, muy sutil. El conjunto de Torrid completamente natural, ¿no? Entonces es muy interesante ahí darse cuenta y poder pensar en nuestros tejidos que tienen ese acabado natural, que tienen ese sello de ahorro de agua en el tema de sostenibilidad. Entonces es bastante interesante de pensar. Almost There podemos encontrar el vestidito también bastante romántico con detalle en los hombros. Y en Pretty Little Thing, sabemos es una marca que es, o sea, es una marca más sexy, o sea, en general como su ADN de marca. Entonces ellos ahí como conectaron eso para tener las curvas, ¿no? Y podemos ver la importancia aquí de las telas comfort y con elastano para poder crear ese tipo de siluetas acá, ¿no? La marcación del busto, entonces es algo bastante importante aquí de ver cómo vemos la presentación. Y es chévere porque hemos visto que este tipo de lavado también del vestido más ajustado, que es este que tiene la marcación de bastante fuerte, un poquito de dirty, eso ha aparecido desde las pasarelas anteriores y seguimos viendo, ya vamos a ver en las otras tendencias cómo eso va a desarrollar. Pasamos a nuestra segunda tendencia, sastrería total. Sí, seguimos viendo la importancia de la sastrería, tanto en denim como en denim color. Si seguimos viendo las tendencias y las pasarelas en general, esa es una de las tendencias que sigue creciendo exponencialmente, chicos. O sea, es impresionante ver cómo fue tan bien aceptada por el público. Entonces, eso también es una de las influencias que seguimos viendo acá. Y nuevamente en el tema de la sastrería, ¿cómo no es esta onda de esa sastrería tan clásica, ¿no? Si son un poco más desconstruidas, son un poco más casuales, por hacerla en el denim o por hacer en el denim color, ahí podemos ver esa desconstrucción desde la opción de escoger el tejido, ¿no? Entonces es bastante importante. La carta de color también va a ser un poco más fuerte, entonces aquí encontramos, obviamente vamos a encontrar los colores clásicos, entonces ahí podemos encontrar ese butterscotch que es como este color caqui un poco más oscuro, el unbleached que ahí tenemos, podemos conectar con ese natural, como estamos diciendo, entonces es bastante importante seguir trabajando ese tipo de tejido, el navy, ¿no? El azul oscuro clásico y como colores bastante más fuertes, sabemos la onda y la importancia de la tendencia del color rojo que tenemos actualmente. Desde el final del año pasado, el rojo trascendió, o sea, trascendió todo el tema de la temporada, salió solo de Navidad para realmente llegar con bastante intensidad y seguimos viendo la importancia de eso en los looks que hemos visto en las Fashion Weeks también, principalmente la gente del street style, la forma de usarlo, entonces el rojo se destaca. El Italian Clay, que es, digamos, uno de los colores medio canela, que hemos visto que gana espacio también. Y otros dos colores de acento que sería ese verde oscuro y el Arctic Blue, o sea, un tema de una tonalidad de azules, que son colores que han destacado desde la temporada pasada, el tema del verde y del azul creciendo en aparición dentro de las colecciones. En pasarela, lo que me encantó al momento de analizar precisamente el tema de la sastrería es ver que tenemos esa sastrería desde su momento clásico, digamos así, como podemos ver en Sunnet o Dryer, que es bastante clásico, ¿no? Ese sobre todo es muy interesante, pero podemos también encontrar esa desconstrucción y esa conexión con el momento más urbano, como de Julie Bett, que es muy interesante. Esa colección está súper genial. Si ustedes conectan con esta marca que tiene una actitud un poco más rebelde, y yo recomiendo que vean ese desfile porque está muy, muy interesante. Y también, hasta si vemos el de Avenue Aven, es súper chévere porque tenemos un top, un seamless, ¿no? O sea, la parte superior, el top. Ya es un poco más largo, está combinado con el pantalón, digamos, de vestir, pero con el tenis, ¿no? Que es algo que nosotros estamos viendo, como si la pasarela realmente estuviera tomando esos looks de que hemos visto en Street Style, que hemos visto en redes sociales. Entonces podemos encontrar desde su momento más elaborado hasta un momento más descontraído de esa sastrería. ¿Cómo estamos encontrando eso?
en las tiendas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar bastante diferenciado y también vamos a tener esa sensación y una pequeña conexión con la primera tendencia también, ¿no? Entonces acaba siendo ese, por ejemplo, de Pretty Little Thing, que tiene hasta una inspiración hasta medio college, ¿no? O sea, podemos encontrar ahí medio colegial, con la falda de tablones, con la camisa más corta. En Universal Standard vemos ese jumpsuit, ¿no? El overall cortito que conecta también bastante bien. Las dos que tenemos aquí, ese conjunto en denim, ¿no? Que son súper interesantes, donde podemos encontrar ese corte peplum que nosotros estamos diciendo, el color muy clásico, oscuro, ¿no? El corte de la sastrería en el pantalón, que si vemos es casi una continuación del corte del top, o sea, es muy chévere la forma que fue diseñada este conjunto en general. El de Vero Moda, un poco más sexy, más ajustado, pero el pantalón también con este corte, ¿no? O sea, más amplio, lo que dijimos, seguimos pensando aquí en el tema de la comodidad y eso obviamente refleja tanto en el denim color como en el denim, precisamente en telas, dependiendo de la silueta, rígidas y comfort son las que hemos visto que ha desarrollado en ese tipo de siluetas. También acá, en el tema del denim color, bueno, en el denim que tenemos acá de Universal Standard, tono de tela más livianita, ¿no? Desde la camisa que pone encima de otra camisa, o sea, como una sobrecamisa, la camisa, el pantalón, vemos este brillo, entonces es bastante interesante de pensar también que podemos interpretar en siluetas en telas más livianas y el denim color que ahí podemos encontrar, ¿no? Los conjuntos, hasta un poco más diferenciado, lo de Pretty Little Thing siempre trae, como dijimos, ese ADN sexy que tiene la marca, el pantalón que es un poco cargo pero es muy sutil y las siluetas más clásicas que vemos que obviamente el chaleco es una de las siluetas que ganó demasiado espacio desde la temporada pasada y sigue muy presente, utilizado como chaleco, utilizado como blusa. Realmente da un abanico de posibilidades de utilizar en esas prendas. La tercera y última tendencia, le conectamos al Desert Sunset. Entonces aquí es algo que nosotros ya habíamos también visto desde unas temporadas pasadas, que aparece este momento, esa conexión con los denims más con aspecto de dirty. Vamos a conectar aquí, por ejemplo, ya tuvimos a un tiempo atrás una de las tendencias que habíamos hablado con un mundo bien distópico, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver esa inspiración y es interesante porque también tuvimos el lanzamiento de Dune 2, justo habíamos hablado sobre esa tendencia cuando habíamos el lanzamiento de Dune, la primera película, y justo tuvimos la segunda y eso también es algo bastante interesante que podemos sacar. Sabemos que las películas, el tema del cine afecta también el tema de la moda, entonces es bastante interesante. Cuanto a colores acá, podemos ver que es una carta de color muy sobria. Es una carta de color que tenemos acentos, pero es una carta de color muy terrosa, o sea, muy conectada con eso. Es un poco rebelde, pero al mismo tiempo conecta con ese aspecto, ¿no? Como dijimos, con ese mundo más distópico. Entonces vemos el Electric Indigo, o sea, con un tema de azul, dentro de uno de los colores que hemos visto que ha destacado demasiado en las pasarelas y en los diferentes mercados, no solo para un mercado, digamos, más rebelde, es el tema del café. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el sepia, identificando eso, pero es impresionante de ver cómo el color café ha ganado espacio desde, digamos, finales del año pasado y en esa temporada de desfiles vimos muchísimo este color y es un color que yo justo estaba viendo. Imagínense que en 2012 fue considerado el color más feo del mundo y hoy en día es uno de los colores que la gente está volviéndose a conectar con él. Entonces es muy interesante de ver cómo ese ciclo de la moda va cambiando, ¿no? Tenemos el verde militar, dos verdes, ¿no? El kelp y el oliva, así diferente, un café mucho más oscuro. Otra vez hablamos del unbleached, que sería el color natural, entonces podemos conectar ahí sí con el tema de sostenibilidad. El verde, pero un poco más grisáceo, y el rojo aquí, pero más conectado con un tema de vino, ¿no? Más rusty, o sea, más profundo que encontramos acá. ¿Cómo vemos eso en pasarelas?
En pasarela estamos notando que existe esa tendencia de ese lavado un poco más agresivo, como podemos ver en Doublet, que tiene ese aspecto, hasta, o sea, ese desfile está muy interesante porque hasta parecía como que se hubiera habido un ataque medio zombie por las formas que caminaban, por la forma que se fue creado el styling, muy interesante de poder ver. Me encantó ver en el desfile de Off-White esa posibilidad que crearon. Si ustedes van a ver esta colección, está súper interesante porque hay bastante tema con este poliéster expuesto en colores, ¿no? Se nota como que un sobreteñido también dentro de la prenda. Entonces ellos aparecieron en esa pasarela, vas a encontrar blanco, el rojo, el verde y el azul, bastante interesante la propuesta que nos traen ahí. Off-White sabemos que es una de las marcas que siempre traen propuestas muy diferenciadas. Él sobre todo aquí podemos conectar bastante con ese mundo como estamos hablando. Entonces es interesante también porque podemos encontrar esas micro conexiones entre las tendencias, ¿no? Y bueno, Namilia es una marca bastante más arriesgada, es una marca muy urbana, siempre traen esa onda también un poquito más sexy, pero ellos pudieron conectar con ese black denim súper interesante y se ve todo el desgastado que podemos conectar con esa tendencia. Ya en parte comercial, nosotros aquí podemos encontrar mucho el tema de los lavados, ¿no? Con ese aspecto más empolvado, como habíamos dicho, con ese dirty que ha aparecido bastante. Vamos a encontrar como muchos cortes, seguimos viendo todo el detalle de las prendas con el tema utilitario. Esto es algo que sigue apareciendo, es algo que nosotros seguimos destacando dentro de nuestro mercado. Es una de las tendencias que creo que se ha alargado bastante, ¿no? Ya estamos hablando ahí de casi 4 años que estamos hablando sobre el tema del utilitario, pero sigue apareciendo. Entonces vemos detalles de metales que también conecta muy bien con todo ese tema que estamos hablando, de que sea un poco más rebelde, un poco más distópico, que conecte con todo eso. Y acá también, mira, es un poco más sexy si vemos, pero los colores que conectan bastante bien con eso. Vemos el corset, vemos el tema de apliques de metales, este vestido que nosotros podemos ver que en la marcación de costura es donde se destaca más, ¿no? Donde más podemos notar el tema de dirty, vemos ahí más cargo, esa de Pretty Little Thing que tiene el denim con el sobreteñido, ¿no? En color amarillo, entonces que destaca bastante. Entonces es una tendencia, en ese caso, en esa macro tendencia es un poquito más juvenil, como podemos ver, sabiendo que, o sea, juvenil, como nosotros siempre decimos, no necesariamente de edad, pero juvenil de espíritu. Entonces es una colección que conecta mucho con esas siluetas hasta un poco más ajustadas, pero en contrapunto tenemos siempre la silueta un poquito más amplia, el tema de los cargos, el tema de que sea bastante streetwear aquí. Y bueno, esa es la parte que queríamos contarles el día de hoy de este plus size. Este es el momento que nosotros hemos dado cuenta, es lo que hemos destacado bastante dentro de las pasarelas, dentro de las tendencias que estamos viendo actualmente. No sé si tienen alguna duda, si quedó todo bastante claro. Para que tengan acceso a la presentación, pueden comunicarse directamente con sus asesores. Ellos les van a poder compartir para que puedan tener. Y esto, si no tenemos ninguna duda, agradecerles por estar aquí esta media horita de esta cápsula importante del Plus Size y invitarles para que estén con nosotros en la parte de la tarde para escuchar a Lo y toda la parte de infantil. Muy bien, gracias Lari, gracias a todos y nos vemos dentro de un rato, ¿sí? Muchas gracias con todos. Nos vemos en la tarde.